Hermana Albertina, ¿nos puede dirigir un momento de oración para que partamos? Porque están los hermanos atrasaditos, pero para que avancemos. Porque tengo que después subir las Amén. clases, la anterior y esta, porque ya pude recuperar mi computador. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu cuidado y por todas tus bendiciones que tú nos brindas cada día, Señor. Gracias te damos, Señor, por este estudio que estamos llevando con nuestro hermano Cristian acerca de tu palabra, acerca del orden, Señor, en que debemos poner atención a estudiar. Te damos gracias por esos consejos, por ese estudio. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al hermano que preside estas clases, como también a los que están integrados para seguir avanzando. Quédate con nosotros, bendícenos y a través de tu Espíritu Santo enséñanos también, Señor, a comprender mejor las cosas, Señor, para llevar, Señor, una vida más cercana a ti cada día. Como dice tu palabra, que debemos crecer en tu gracia y conocimiento, así eso es lo que queremos, Señor. Bendice a cada hermano y permite, Señor, que podamos aprender mucho. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, hermana Albertina. Vamos, tengamos los audios abiertos, total, vamos a ver, ahora estamos pocos, pero cuando ya empiecen a llegar, vamos a cerrar el audio para que podamos conversar. Aquí vamos en la clase número 6. Lo que vamos a hacer, vamos a, primero, la clase semana pasada, como le conversaba, mi computador tenía un problema, así que la clase anterior la voy a subir hoy, Dios permita, o mañana. Voy a bajarla, voy a traerla a este computador que ya lo tengo arreglado, para que poder subir la clase. Mando el link, clase 5, y tratar de hacer lo mismo con la clase número 6, que es esta, ¿ya? Para que lo tengan también. Vamos a pasar a hacer un pequeño repaso de lo que es ahora una breve exégesis de lo que es los evangelios y las epístolas, o como dicen otros, las pistolas, ¿ya? Porque de repente hay, cuando no le ponen los acentos, me cuesta a mí también leer, ¿o no, hermano Adrián? Sí, Cuesta así de es. repente, o se puede malinterpretar. Así que, ay, qué bonita esa hermana Martina. Eso, ahí con la Gracias. cámara, súper bien, súper bien. Ahí entra hermano Carlos Carrillo. Entonces vamos a hacer una breve exégesis de lo que es, en esta clase, de los evangelios y las epístolas. Y vamos a continuar después en la clase número 7 y después la 8 y la 9 vamos a hacer lo mismo, pero con el Antiguo Testamento. ¿Por qué partimos con el Nuevo? Por un tema práctico, porque es el que más se acerca a nuestro tiempo contemporáneo, para poder entender el texto bíblico. Hola, hermano Carlos, ¿cómo estás? Que se te bendiga. Entonces, vamos a ver esto ahora para que lo puedan entender, y porque forma parte de lo que ustedes tienen al momento de hacer un análisis del texto bíblico, poder tener comprensión. Porque cuando el autor escribe el texto, es decir, el Espíritu Santo toma la voluntad de un hermano, de una hermana, Pablo, Juan, Pedro, lo toma Lucas, Mateo, etcétera, lo toma para transformarlo en un texto bíblico para las futuras generaciones, tiene un contexto. Por lo tanto, es bueno saber ese contexto histórico como también narrativo. ¿Ok? Por eso vamos a hacer este pequeño análisis. Y esta es la clase número 6. Primero que todo, este es el orden natural que tenemos en nuestra amada Reina Valera en los años 60. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, etcétera, etcétera, hasta llegar a Apocalipsis. ¿No es cierto? Nosotros tenemos nuestra Biblia en la primera página, o vamos hojeando la Biblia, nuestro Nuevo Testamento, y este es el orden natural que se da, que se dio a través de un concilio
en ese tiempo, la única iglesia que existía, que era la católica romana, iglesia, iglesia católica apostólica romana. Por lo tanto, esto involucró establecer un orden bajo una cierta temática, porque en definitiva había muchos más textos. Por lo tanto, se hizo un despeje de información bajo algunos parámetros. Información confiable, hechos que se consideran relevantes, que deberían estar en esta información. Y, perdón que estoy resfriado porque ayer estuvimos haciendo un trabajo. La hermana Albertina está de testigo que se está haciendo un trabajo en la iglesia y ya andamos comprando materiales, así que Sí. transpirando, con el cuerpo caliente, saliendo para afuera, acarreando bolsa y todo, así que me anduvo afectando un poco el... A mí me pasa igual, profesor, pero me dijo el doctor que era por la edad. Ah, ya, sí. Eso normalmente es de Concepción hacia allá. Pero para acá se llama resfrío. ¿Ya? Ok, entonces tenemos aquí nuestros famosos libros. Qué bonita. Mi señora que va a su trabajo. Entonces, tenemos esta famosa descripción de los libros de la Biblia. Y ha permanecido por años. Pero si nosotros tomamos estos libros y los ponemos en orden, pudiéramos decir que tenemos un libro que se llama narrativo, que es el libro de los hechos. Es narrativo, narra los hechos, narra lo consecuente de los hechos, la consecución de los hechos. Tenemos otro libro que es el libro profético, que es el Apocalipsis. Tenemos el libro dentro de los textos bíblicos, tenemos también el libro de las parábolas, o la vida de Jesús, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué las parábolas? Porque estamos viéndolo desde el punto de vista literario, acuérdense de eso, ¿ya? Pues si lo vemos desde el punto de vista histórico, estaríamos hablando de que sigue siendo un libro narrativo. Apocalipsis no es un libro histórico, es un libro profético. Mateo no son libros de parábolas, como en la parte lingüística y de las figuras literarias se pudiera denominar, sino que es un libro narrativo de la vida de Jesús. Y después tenemos las cartas apostólicas, que si lo vemos en la parte iglesia, son más allá que cartas apostólicas o cartas dadas por los apóstoles. Son libros de doctrinas. ¿Ok? Entonces, nuestras doctrinas básicamente están reflejadas dentro de los libros que se llaman epístolas o cartas paulinas, juaninas, por el libro de Juan, o de Pedro. ¿Ya? Nosotros no podemos tener mayor base que esta. Nuestra mayor base bíblica tiene que estar obviamente, en la Biblia. Es claro eso, porque en definitiva forma parte de nuestro ADN como iglesia evangélica. En cuanto a los autores de estos libros, tenemos a Pedro, Juan, Lucas, a Pablo, Santiago, Judas, hermano de Jesús. El libro de Judas lo escribió el hermano de Jesús. Y en el caso de la epístola de los Hebreos, el autor no es claro. En ninguna parte van a encontrar el autor de Hebreos. Algunos dicen que puede ser Pablo, por su temática doctrinal. A otros dicen que puede ser Apolo, por su temática de énfasis de ese... Porque cuando uno empieza a leer el libro de los Hebreos, tiene un énfasis en la fe, un énfasis en el posesionarse en Cristo como el Salvador de uno. En el caso, otros piensan que puede ser el caso de Lucas, porque es como en el caso del libro de los Hechos o el mismo libro del Evangelio según San Lucas. Es muy narrativo, habla mucho de
de información histórica. Otros dicen que no corresponde a ninguno de los anteriores, que son personas nombradas en el texto bíblico, en los evangelios o en las cartas. No es ninguno de ellos, sino que puede ser o Clemente de Roma o Clemente de Alejandría, que son obispos de las iglesias evangélicas, o sea, de las iglesias primitivas, dentro de las iglesias primitivas. Forma parte de los padres apostólicos. Anótenlos por ahí. Padres apostólicos. ¿Por qué? Porque lo vamos a estudiar más adelante también, un poco de eso. Padres apostólicos. Porque forman parte de aquellos miembros dentro de la iglesia llamados obispos, que entre el siglo I y el siglo III, es decir, antes de la llegada de Constantino a ser el gran obispo de la iglesia dominante, por efecto se generaba todo un proceso de elección de apóstoles, no apóstoles, sino que obispos. Ojo con eso. Uno de los argumentos que podemos tener para decir de que en el día de hoy no existe la calidad de apóstol es porque en la iglesia primitiva no existía la calidad de apóstol. Solamente siempre se reconoce a los 12. Siempre. Siempre. En la iglesia primitiva. Yo tengo, de ahí les puedo mostrar, tengo una enciclopedia de 8 tomos de todos los libros apostólicos que hay, y ninguno de ellos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica primitiva, ninguno de ellos, obispos de cada una de las localidades, Roma, Grecia, Filadelfia, etcétera, ninguno de ellos se autodenominó o lo denominaron apóstol. Ninguno. Y hoy gente está diciendo, díganme apóstol. ¿Ya? Aparte de eso, de que son los que figuran arriba en el Apocalipsis que ve Juan en su visión, que son las personas que son nombradas como las bases de la iglesia, que son los 12. Entonces, el libro de Hebreos se piensa que pudo haber sido también escrito por Clemente de Roma o Clemente de Alejandría. Alejandría quedaba en Egipto y Roma quedaba en Italia. El orden de nuestro Nuevo Testamento parte bajo la idea de que ¿quién le llamó Nuevo Testamento? ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos una parte que se llama Nuevo Testamento y una parte que se llama Antiguo Testamento? Tertuliano, escritor del siglo II, fue el primero de llamar a estos textos escritos desde que apareció Cristo en adelante, la escritura cristiana como un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, pero que recién en el siglo IV se reconoce como público y completo en forma total solamente estos 27, y llamado, usando este mismo término dado por Tertuliano, como Nuevo Testamento. Esto fue hecho en el tercer concilio de Cartago en el año 397. Tercer concilio de Cartago en el año 397. Y el primero lo vamos a revisar para que sepan. ¿Ya? Si ustedes, estos términos de concilio, de sínodo, que se apoderan la Iglesia Católica, es un término usado por la Iglesia primitiva. Por lo tanto, como Iglesia Católica dominante los toma y nosotros hemos dejado de utilizarlo para que no se nos catalogue de católicos. Los dejamos de utilizar, pero los términos originales fueron tomados desde la Iglesia primitiva. El concepto de idea. Y lamentablemente hemos pecado de incultos, y me incluyo, y creo que nos incluimos todo el mundo evangélico, hemos dejado de predicar de María, hemos dejado de predicar de el Padre Nuestro,
hemos dejado de asumir nuestra responsabilidad histórica del texto bíblico al decir los sínodos o los concilios, porque los denominamos católicos, y no es así. Estos forman parte de términos dados por la iglesia primitiva. Estas fechas que vamos a ver, estas fechas que yo le acabo de dar son tácitas, ¿ok? Son tácitas porque están dadas en la historia. Tertuliano entre el año 155 y el año 220, y el Concilio de Cartago en el año 397. Eso sí son fechas dadas, pero las fechas que vamos a ver ahora son fechas estimadas, porque se ha visto en todos los textos bíblicos y los análisis de los papeles qué fechas son las más probables. Si nos ponemos en un orden cronológico las actividades, decimos que el año 0 es el nacimiento de Cristo, pensando en nuestro calendario greco-romano. Estas fechas van a estar pensadas en el calendario greco-romano, por si acaso, no en el calendario judío. Tenemos que en el año 0 nace Cristo, después el año 27 o el año 30, pensando en este desfase que se produce con el calendario greco-romano, muere Cristo. Sí muere a la edad de 33 años, pero comparativamente nuestro calendario está un poco distorsionado. No necesariamente hoy, de acuerdo al calendario judío-romano, o sea, de acuerdo al greco-romano, no debería ser el año 2022, sino que estamos desfasados igual, ¿ya? Hay toda una discusión con respecto a eso. El año 37 es la conversión de Saulo, y si tomamos estos puntos de parámetro, estos serían las fechas probables en que fueron escritos los libros. El primer libro que se escribe fue el libro de Santiago, después el de Gálatas, después Mateo, Marcos, el de Tesalonicenses, los de Corinto, Roma. Después recién viene el de Lucas, el año 60, y vamos a ver el por qué. Efesios, Filipenses y así sucesivamente. Y siempre va a ser el último Apocalipsis, porque es Juan, cuando muere, antes de morir, entrega el texto de Apocalipsis. Entonces viene todo un proceso de orden cronológico de los libros. Puede ser de que alguno de estos no sea que, por ejemplo, Mateo y Marcos, como son entre el año 50 y el año 60, Mateo vaya primero y Marcos después, puede ser que sea al revés, pero caen dentro de ese mismo tiempo, ¿me entienden? Es solamente por un orden, pero estas son las fechas aproximadas en que fueron escritos los libros en forma cronológica, no de acuerdo como están escritos en nuestra Biblia, ¿ok? Si fuera así, esta información, tendríamos que el año 60, digo porque si fuera así esta información, como les vuelvo a reiterar, las fechas no son tácitas, ¿ok? Son unas aproximaciones, porque obviamente nadie estuvo ahí para poder confirmar la fecha, son aproximaciones históricas, científicas, que corroboran las fechas. Por eso siempre se da un margen. En el año 46 es primera vez que se llama a los cristianos, se llama a las personas seguidores de Cristo como cristianos, y eso fue en Antioquía. Es la primera vez. Cristo muere el año 33, 30-33, y el año 46 recién nos llaman cristianos, porque en ese minuto, hasta ese minuto solamente se les llamaba los seguidores del camino. Los seguidores del camino. El año 47 al 49, Pablo hace su primer viaje misionero. Cuando nosotros leemos la conversión de Pablo y empezamos a leer en el libro de los Hechos sus viajes misioneros, ¿cuánto pasan? 4 o 5 capítulos. Pero técnicamente pasan 10 años.
Por eso no podemos hablar de que todo ese periodo, cuando leemos el libro de los Hechos, no podemos decir, en el año 1 se hizo Hechos 1, en el año 2 se hizo Hechos 2, en el año 3 se hizo Hechos 3. No, pueden pasar días, pueden pasar meses entre un capítulo y otro, o entre un versículo y otro pueden pasar años. Por eso no podemos hablar de que algo sea tan dinámico al momento de leerlo. El año 49 al 51 es el segundo viaje misionero. Entre el año 44 y el 56 aparecen la primera vez que aparecen los falsos profetas y los falsos apóstoles. Por eso la iglesia primitiva nunca habló dentro de los obispos a alguno que le diga apóstol, porque ellos consideran que solamente siempre existían los 12 y todo el resto que se quiera llamar apóstol o seguidor de Cristo o que yo estuve con Cristo y que nadie diera fe de que realmente, porque una de las características de ser apóstol era que estuviera y haya estado con Cristo y haya permanecido con él. El año 52 al 57 es el tercer viaje misionero. El año 60 es encarcelado Pablo en Roma. El año 64, Pablo es martirizado en Roma. Por lo tanto, entre el periodo que Pablo es encarcelado y el periodo en que Pablo es llevado a ser juzgado en Roma y después procesado, pasaron 4 años. Y durante esos 4 años, él genera todas las cartas que nosotros hemos visto. Efesios, Filipenses, Filimón, Colosenses, etc. ¿Por qué se dice el año 64? Porque el año 64, Nerón acusa a los cristianos de quemar Roma. Y eso está documentado históricamente. El año 67 al 68, Pedro es crucificado cabeza abajo en Roma. Por eso, la segunda carta de Pedro, en donde él habla, él no dice, hermano amado, vengan a salvarme que estoy preso en Roma, me quieren matar, vengan. No, él está preocupado de la iglesia. Mis hermanos, un líder no puede velar por sus propios intereses si no tiene que velar por los intereses de la iglesia. Él cuando está encarcelado en Roma y va a ser crucificado en Roma cabeza abajo, él le está escribiendo, ojo hermanos queridos, cuidado con aquellos que quieran hacer de ustedes mercader de moneda de cambio, que abusen de ustedes, tengan cuidado, léanse primera y segunda de Pedro, segunda de Pedro, bajo esa mirada de un hombre que está encarcelado y buscando decirle como el padre que le dice al hijo, hijo, yo estoy a punto de morir, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto otro, ojo con esto otro, te quiero dar las últimas instrucciones, sé que estoy llamado a morir, ten cuidado con esto. Cuando lean segunda de Pedro, tengan siempre esa mirada. El año 70, de Roma, donde subsiste hoy solamente el muro de los lamentos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Roma, al lado del Coliseo, no tan al lado, son como 200 metros, que al lado del Coliseo está el arco de Constantino. Como unos 200 metros hay un arco. Este arco, ustedes lo pueden buscar, busquen el arco de Tito, se llama. El arco de triunfo de Tito. Van a encontrar esta imagen. Y adentro de esta imagen, por la parte interior del arco, van a encontrar esta imagen. Esto es casi una selfie, ¿ya? Y ahí es donde en este arco se ven los caballos entrando, la destrucción de Jerusalén, el ingreso de Tito a Roma
con todas las riquezas. Y por dentro del arco van a encontrar esta imagen, que es los judíos trayendo la menorá que estaba en el templo de Jerusalén, y una imagen de uno o dos estandartes de las tribus. Eso lo pueden ver ahí. Ese es un hecho histórico. Ese es un hecho histórico. Por eso el libro de Judas y las cartas juaninas, Juan, primera, segunda y tercera de Juan, resaltan, cuando lo lean, vean así, resaltan al Cristo, a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel al que esperamos, porque tiene que tener una mirada que estamos siendo perseguidos y para que la gente tenga fe. Tenga fe. Hasta ese minuto ya tenemos los 4 evangelios, ¿ok? Hasta ese minuto tenemos los 4 evangelios. Entonces, ustedes van a ver todas esas cartas, las cartas juaninas, y se van a dar cuenta de que habla siempre del amor, porque forma parte de la esencia de la iglesia. El amor, el amor fraterno, el amor que nos cobija. Y es por eso, aclaro a los hermanos amados, es por eso de que existían tantos obispos, porque como había una persecución, eran tomados los líderes, se supone que descabezada la iglesia, muriendo los líderes, porque esa era la idea romana, tú matando al emperador, muere todo el pueblo, descabezabas al líder, lo matabas, y el pueblo volvía a elegir a un nuevo obispo. ¿Cuál era el argumento de Nerón para perseguir la iglesia? Ellos quemaron Roma. Ellos quieren tener un imperio que dure y que llegue a todo el mundo. Porque su maestro dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y hasta los fines de la tierra. Por lo tanto, ellos se sentían amenazados porque su mentalidad básica era de que muere el imperio romano y asumían ese imperio. Aparte, decía Nerón, estos hombres son caníbales, son bárbaros, bárbaros. Ellos no son personas incultas, ellos comen, porque en sus reuniones secretas que hacen en las ultratumbas, se escucha decir, esta es la carne, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, comed y bebed, como lo hacían en las en las partes oscuras, en las catacumbas, hacían ahí sus cultos, nadie podía ver, sino solamente escuchar. Ellos, hermanos amados, hacen incesto. Ellos son las personas que hacen incesto, porque cuando se reúnen, se abrazan, dicen, ¿cómo estás, hermano? Y se besan entre ellos, hacen incesto. Esos eran los argumentos. Búsquenlo, esa es la parte de la historia. Forma parte de la historia. Entonces, todo esto generó que el año 70, cuando se destruye Jerusalén, y lo único que nos queda es el muro del ornamento, ese hecho histórico lo tenemos reflejado en Israel, con el muro del ornamento, y en Roma, con este arco de triunfo. Y bueno, obviamente después, entre el 70, cuando ya los romanos se dieron cuenta que fue Nerón el que quemó Roma, entre el año... ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Ahí sí. El año 70, cuando... Roma es quemada el año 64, Nerón muere, destruyen todo lo que tenía Nerón porque tenía un tremendo edificio solamente para él. El lugar donde él tenía su mansión, hermano amado, para que usted lo busque después,
en ese mismo lugar en donde él creó un coloso de una esfinge de él, un coloso de bronce que brillaba, una esfinge de él, construye, el pueblo destruye todo y el pueblo construye ahí un coliseo romano. El coliseo romano es el lugar donde solamente Nerón tenía su propia casa, para una sola persona. ¿Y por qué se llama Coliseo Romano? Porque al lado de ese edificio se dejó este coloso que era una estatua enorme, una esfinge de Nerón, y en ese lugar ellos después decían, ¿dónde nos vamos a encontrar? Encontrémonos donde el coloso. Y este lugar, el anfiteatro que se llama Coliseo Romano, que llamamos ahora, el mundo lo empezó a conocer como el lugar del Coliseo, porque era donde estaba el coloso, esta esfinge. Sacan la esfinge y queda el lugar siempre llamándose Coliseo Romano. Ustedes pueden encontrar dentro de la biblioteca también 2 libros. Uno escrito en el año 75 que se llama Historia de la Guerra Judía, y el año 97 Flavio Josefo también escribe Antigüedades Judías. Toda la parte histórica de esto lo podemos encontrar ahí, reflejada. Toda la información histórica. Y estos libros han sido avalados no solamente por el escritor y porque se le reconoce la antigüedad y la veracidad de su información, sino porque comparativamente con los hechos históricos corresponde la narrativa. Está traslapada. Es decir, una cosa afirma la otra. ¿Ya? Y el año 100, muere Pablo, muere Juan, el último de los 12 apóstoles, y muere de causa natural, aproximadamente el año 100. Se piensa que entre el 96 y el año 100 muere Juan, una vez determinado de ver el libro de Apocalipsis. Es interesante, mi hermano, mi hermana. El Antiguo Testamento termina con Malaquías. Termina con un libro profético. Y el Nuevo Testamento termina con un libro profético. Si nosotros ponemos el relato bíblico, lo intercalamos, dice que entre el año 49 y el año 51 se hace el primer concilio de la iglesia primitiva, el primer concilio. Y eso lo tenemos relatado en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1 al 35. ¿Y cuál es la primera discusión que tienen en ese libro? Es si los gentiles están obligados a cumplir la ley judía. Si los gentiles están obligados a cumplir la ley judía. Y a este se le denomina el primer concilio de Jerusalén. Dentro de esa ley judía era si los hombres podían ser gentiles, podían ser circuncidados. Hermano Adrián, ¿podría leernos Gálatas 2 del 1 al 9, por favor? ¿O lo pillé de sorpresa? Busquen, por favor, Gálatas 2 del 1 al 9. Hasta sin los lentes. Pero si no, hermana Alejandra, usted, si tiene problema, mejor la hermana Alejandrita para que lo pueda leer. ¿Lo encontramos, hermana Alejandra? No, que sin lentes. Ya, hermana Alejandra, por favor. El velador dijo. Gálatas 2 del 1 al 9. ¿Me escucha ahí? Del Gálatas del 2 del 1 al 9. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya? Un pequeño análisis, ¿ok?
Mientras tanto, el hermano Gálatas Adrián, 2. si puede buscar sus lentes para que lea Sí, ya. Hechos del 15, del 1 al 35. ¿Ya? Ya. Gálatas. Ahí encontramos. Ya, ahí sí. Gálatas 2, del 1 al 9. ¿Sí? Por favor. Ya. Léalo, por Dice, favor, hermana Alejandra. Gálatas 2, del 1 al 9. En el nombre de Jesús. Después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Estoy bien? Sí, un segundito. Después de pasado 14 años, subí nuevamente a Jerusalén. ¿Cuándo se convierte Saulo? El año 37. Súmenle a eso 14 años. ¿Ya? Amén. 51. ¿Se fijan? ¿Y cuándo está escrito esto? Entre el 49 y el 51. 51. ¿Me entienden? Amén. Eso es un análisis histórico. Un hecho real. Amén. ¿Ya? Sigue, hermana querida. Llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y Amén. esto, Dale, y, hasta el 9. y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada que importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Amén. Si se fijan, aquí dentro de este texto está hablando varias cosas. Primero, habla que tuvimos una reunión, ¿no es cierto? Tuvimos una reunión y estuvimos viendo de lo que es la circuncisión. Y a ti, Tito, te salvaste, no te circuncidaron. Es un chiste, es una forma de chiste eso. Y te salvaste, compadre. Te salvaste porque dentro de la conversación los gentiles quedamos de que no se iban a ser circuncidados. Y acuérdense en el libro de los Hechos 6, cuando habla sobre la elección de los diáconos. Dice, elegid entre vosotros a hombres llenos del Espíritu Santo, bla, bla, ¿no es cierto? Versículo 7 dice al final, y habían también, que habían sacerdotes que seguían el camino. Entonces, esos sacerdotes que seguían el camino, más aquellos infiltrados, como dice el texto, Pablo lo habla que son espías. Vinieron a espiarnos qué es lo que estábamos haciendo nosotros. A llevarnos al mal, a volvernos al judaísmo.
No, no podemos volver al judaísmo. Tenemos que buscar lo mejor del judaísmo para poder entender la nueva fe. ¿Y cuál es el motivo? Tratar de volvernos al judaísmo, tratando de cumplir la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley judía. Entonces, por eso este primer concilio. ¿Y dónde tenemos nuestra referencia de este texto, de este primer concilio? En Hechos 15, del 1 al 36, al 35, en donde habla sobre eso. Si lo puede leer, por favor. Dice, Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos Un pues... momentito. Fíjense ahí el texto bíblico, cómo se relacionan. Dice, yo volví a Jerusalén, ¿y qué dice el texto bíblico? Nosotros le dijimos que se fuera. Sí. ¿Se dan cuenta cómo se relacionan? Después dice, ojo ahí, tuvimos una discusión no pequeña, no básica, o sea, no es esa cuestión, no, o sea, eso está hablando de una discusión fuerte. Era un tremendo problema. Tremendo problemazo. O sea, del minuto que Pablo, bueno, hermanos amados, para que avancemos rápido, yo creo que se entendió la idea. Después comparen estos dos textos y se van a dar cuenta que uno habla el hecho histórico y el otro habla mirando desde adentro hacia afuera. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Entonces, cuando ustedes ven en los libros de los Hechos, se van a dar cuenta, por eso les mostré aquí este cuadro, cada uno de ellos va intercalado con la misma información que tenemos de la narrativa histórica. ¿Ya? Hermano Adrián, vamos a quedar hasta ahí, pero ¿me entendieron? Una pregunta. Muy bien entendido eso, pero yo estaba pensando cómo yo podría relacionar esto con, mire, perdón de que lo incluya, con esta nueva constitución que vamos a enfrentar luego. A lo mejor sería un buen momento de explicar eso para poder explicar algunas cosas también de ello. ¿O no? No, es que no entiendo la relación. No, yo digo, este ejemplo, poderlo relacionar con la nueva constitución, para que vamos aprendiendo algunas cosas de ahí, porque nosotros no sabemos nada. Estamos a veces votando por... Se me ocurrió en este momento, o sea, no. Por inercia. Claro. Sí, es que por eso es interesante leer el texto bíblico y para eso es la función de la hermenéutica. Para eso es la función de la hermenéutica. Analizar el texto, ser incisivo en el texto, ¿ya? Ser incisivo. ¿Se dan cuenta con lo que leyó la hermana Alejandra? Tú tienes todo un proceso narrativo de alguien que está diciendo, y por otra parte, aquí, en el libro de Santiago lo está escribiendo Pablo. Y acá tenemos el libro de los Hechos, que lo está escribiendo ¿quién? Lucas. Y se entrelaza la información perfectamente. Por lo tanto, uno tiene el hecho histórico y por otra parte la información del viviente. ¿Ya? En el caso particular mío, me tocó un tiempo trabajar con unas compañías de seguro y con la AFP, haciendo el tema de los bonos de reconocimiento, reconociendo su año de imposición, el sistema antiguo. La gente obviamente no se va a acordar qué fue lo que hizo el año 70, qué hizo el año 73, qué hizo el año 62, no tenía idea, no se iba a acordar dónde estaba trabajando, no lo podía, porque aparte eran personas mayores. Entonces, ¿cuál opté por enseñarle a la gente que trabajaba conmigo en el proyecto? El año 62. Le decía yo, ¿dónde vio usted el Mundial del 62? ¿Dónde lo vivió cuando salimos tercer lugar? ¡Ah!
yo trabajaba en tal empresa porque hicimos un tremendo asado, nos juntamos a ver, había una sola persona que tenía televisor y ahí nos pusimos todos. ¿En qué empresa? ¿Y cuánto yo trabajo ahí? No, después de ahí, después de eso yo trabajé como 2 años más. O sea, usted trabajó hasta el año 64. ¿Y cuánto yo trabajo ahí? No, más o menos trabajé como unos 10 años. Entonces trabajó entre el 54 y el 64. Sí, más o menos por ahí. Y ahí vamos armando. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Esa es la idea. Un hecho histórico relevante versus lo que va la información por dentro. ¿Ya? Fíjese que a eso mismo me refería. Yo a eso me refería. Yo creo que uno puede asociar con la vida práctica estos hermosos hechos que usted está describiendo en este momento. Sí, se fijan, o sea, yo creo que es interesante ver el texto bíblico así. ¿Ya? Es interesante porque le da cuerpo a la idea, le da un cuerpo. Ya no es una ilusión, le da una intención. Al momento de que Pablo escribe en Gálatas, se ve la relación, cuál es el hecho contingente al por qué escribió eso. Sigamos. El año 50 es la fecha en que se escribe el primer evangelio que se llama apócrifo, que se le denomina el evangelio según Tomás. Según Tomás. ¿Por qué es la importancia de esto? Del evangelio según Tomás. Porque dentro del tiempo bíblico empezó a generarse muchos evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Mensaje. Buenas nuevas. Buenas nuevas, un mensaje. Por lo tanto, había muchos mensajes. Esperemos un segundo. Si usted quiere leer esos evangelios apócrifos, hay un libro que es así. Espérese, deje. Ahí, ese. Evangelios apócrifos. Esta es la cantidad de evangelios apócrifos que andaban circulando. Son. ¿Quién es el autor de ese evangelio? No, es un compendio. Es un Ah, compendio. Se llama Evangelios Apócrifos, Obras Completas. De la editorial Solar. Solar. ¿Ya? Este es el libro. Se llama Evangelios Apócrifos Solar. ¿No lo tiene usted en PDF? No, yo lo voy a buscar, pero lo interesante de eso, hay muchas personas que no los leen los evangelios apócrifos porque son anatema. Yo los leo por respecto, lo mismo que acabamos de hacer, como una referencia histórica. Una referencia histórica. Interesante. Tenemos el Evangelio apócrifo de Jesús y Pilatos. Aquí aparece la carta de Pilatos al emperador Tiberio. Es como la carta de un gobernador al presidente. Entonces, y le presenta cómo fue el hecho histórico de del juicio a Cristo. Porque Cristo, o sea, piensa tú todo lo que significó esto, una secta que está revolucionando mi imperio. El emperador quiere saber de qué se trata. Pregunta, ¿quién lo enjuició? Pilato. Carta a Pilato. Gobernador Pilato, mándame a decir cómo fue el juicio de esta persona y si lo conoció y qué me puede decir de él. Entonces, hay una frase en la guerra que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, si Pilatos entrega información a su emperador
una carta oficial, tiene que decirle una verdad o una mentira. Una verdad. Hay que tomarlo como un hecho verídico. Por lo tanto, es un hecho cierto. Por lo tanto, entrega información cierta de cómo fue el juicio, que está narrado en el libro, en los evangelios. Confirma la narrativa de los evangelios. ¿Me entiende la idea? Le da un contexto, le da la autoría. No voy a confiar ciegamente en lo que el texto me está diciendo. Esto no lo voy a leer y lo voy a asumir como verdad. Pero sí me entrega una información histórica que me confirma los datos que me está entregando la Biblia. ¿Me entienden? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, a contar del año 50 en adelante, empiezan a generarse estos textos llamados evangelios o textos que se autodenominaron apócrifos. Cuando se seleccionan los libros, todos los libros se pusieron sobre la mesa. Aquí están todos los evangelios, todas las cartas, aquí están todos. Y empezaron a seleccionar y quedaron los libros como textos oficiales, nuestra Biblia. Y el resto se llaman apócrifos, evangelios apócrifos. Es decir, quedaron fuera del texto sagrado. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva tenía un gran problema entre sus manos. Tenía un problema externo y un problema interno. La iglesia primitiva tenía un problema interno y un problema externo. El problema externo era el imperio romano y la intelectualidad. En el imperio romano tenemos la persecución y las acusaciones falsas, y la intelectualidad, el paganismo que se estaba tratando de meter dentro de la iglesia y el judaísmo que trataba de meterse dentro de la iglesia. ¿Qué fue lo que leyó usted, hermana Alejandra? Ellos tratando de meterse dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que leyó usted, hermano Adrián? Ellos tratando de meterse del judaísmo dentro de la iglesia. Y el paganismo se infiltraba tratando de meterse dentro de la iglesia para meter cosas para que la gente hiciera. La iglesia primitiva, sus problemas internos, ¿cuáles eran? Las herejías y las divisiones. Aquí hay varios conceptos doctrinales. El marcionismo, el agnosticismo. Ustedes después lo pueden buscar estos conceptos por internet. Eso es fácil. No es complicado buscar estos conceptos. ¿Cómo hacían, hermanos amados? ¿Cómo podían hacer? Si no había ningún texto bíblico, Jesús no dejó un pendrive con toda la información. Estos fueron todos mis mensajes. Esto es todo lo que yo enseñé. ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo dejo esta enseñanza? ¿Cómo dejo yo esta información que nos entregó Cristo en forma verbal, los 12 apóstoles? Crearon para las iglesias algo que se llama la doctrina de los 12 apóstoles o la didaché o la didaché, que significa la enseñanza, que en simples palabras es denominado la doctrina de los padres apostólicos. Entonces ellos iban repitiendo este texto, ya sea en coptaco, siriaco, georgiano, latino, árabe, judío, griego, etc. Iban repitiendo el mismo texto. Esto es lo que nos enseñaron los padres apostólicos. Esto es lo que nos enseñaron los que siguieron a Cristo, los que estuvieron con Cristo. Esto es lo que nos enseñaron. Por eso, los apóstoles decían, si viene alguien con otro evangelio que no fuese el que nosotros le hemos dado, llámenlo anatema. Anatema. Entonces, ¿por qué? Porque esto también era una enseñanza. Entonces, tenían un punto de referencia. Si alguien viene con un evangelio en este tiempo, contar del año 50 en adelante, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo que dicen todos los apóstoles? Si alguien os trajere otro evangelio que no es el que presentamos nosotros, sea anatema. ¿Es así o no? Es lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos tomaron este texto y lo empezaron a transcribir.
entre el año 65 y el año 80. Empezaron a transcribir este texto en distintos idiomas, como estábamos hablando, y se le llamó la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Porque tal cual como tú leíste, hermana Alejandra, yo fui denominado apóstol de los gentiles. Entonces, ellos tomaron los textos dados por los apóstoles, lo transcribieron, los apóstoles lo transcribieron en esta minuta. Como cristianos debemos creer esto. Por lo tanto, ellos le denominaron la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Esta instrucción consistía en 16 capítulos, dividido en 3 partes fundamentales. Entre el capítulo 1 y el capítulo 6, el documento de los 2 caminos. Así como dice, tomando la idea de lo que dijo Jesús de los 2 caminos, tomando la idea de lo que decía Salomón en los Proverbios, mostrando siempre, si tú haces esto, va a pasar esto, si tú haces esto, va a pasar esto. Esa es la idea. De los 2 caminos. Si ustedes siguen este camino, va a ser esta su consecuencia. Si ustedes siguen este camino, va a ser esta su consecuencia. Entonces, si ustedes buscan en internet, así tal cual, la Didaché, se van a dar cuenta este documento que se llama, que está dividido en 16 capítulos. La segunda tanda de datos importantes está entre el capítulo 7 y el capítulo 10, que se llama la serie de introducciones litúrgicas. ¿Cómo era el bautismo? Modo del ayuno, modo de la oración, modo de la Santa Cena. Porque son las bases del cristianismo. El bautismo, el ayuno, la oración y la Santa Cena. Esa es nuestra base del cristianismo. Si no tenemos eso dentro de nuestras congregaciones como base, no somos cristianos. Porque Cristo nos enseñó a bautizarnos. Cristo nos enseñó cómo era el ayuno. Cristo nos enseñó cómo orar. Señor, ¿cómo oraremos? Esta es la oración perfecta. Este es el concepto de oración. ¿Y cómo es la Santa Cena? Porque yo así como os enseño, se reparte el pan y haced esto hasta cuando yo vuelva. Y la última parte, la última parte es entre el 11 y el 15, donde enseñaba a distinguir los profetas, a los falsos profetas de los verdaderos. Cómo era el día del Señor y cómo elegir a los obispos y a los diáconos. ¿Se dan cuenta que siempre pensando la palabra, siempre pensando los padres, los apóstoles, siempre pensando en el continuar, más allá de lo que yo estoy viviendo? Y el capítulo 16 habla sobre los tiempos finales y cómo estar percibido y preparado. Y la conclusión. Tiene 3 grandes conceptos de doctrina para la iglesia, en el sentido de decir, esto es lo que... Por eso cuando dice, si viene otro evangelio que nosotros no le hemos enseñado, decirle al tema, tengan este punto de referencia. Si alguien viene a hablar con ustedes, aquí está el punto de referencia. Así como nos dicen nuestros pastores. Oiga, pero ojo con lo que escuchan, ojo con lo que ven, ojo con lo que comen, ¿o no? El mismo concepto pastoral tenían los apóstoles para crear este documento llamado la Didaché. Un dato interesante. Pedro convoca en Jerusalén entre el año 49 y el 51 el primer concilio que habla sobre la conversión de los paganos, es decir, de los nuevos cristianos, la exención de la práctica de la ley mosaica, como también la circuncisión. Y vieron todas las hicieron todo y verse todas las controversias de la circuncisión. ¿Ya? Ojo con esto. Aquí hay muchas cosas que es importante tenerlo claro. Dentro del Nuevo Testamento, a título personal, después de haber leído esto,
dentro del Nuevo Testamento en ninguna parte habla de la continuidad del diezmo, porque el diezmo queda dentro de la ley mosaica. El tema es que yo doy mi diezmo, yo sigo dando mi diezmo, pero no doy mi diezmo por obligación como era la ley mosaica. Crea o no crea en Dios, yo lo doy, porque es una ley. Yo doy mi diezmo por amor a la obra, por amor a mis hermanos, por amor por lo que se hace. ¿Me entienden? Ese es el concepto. Ese es el concepto, por amor, por amor. Después viene el concilio, el segundo concilio, el año 197. Y si se dan cuenta, ya queda fuera del texto bíblico porque ya está cerrado. Ya no existe. No existe más Biblia. No existen más textos. La fecha exacta, para determinar la fecha exacta de la Pascua, porque se estaba traslapando con las costumbres romanas. Por lo tanto, era imprescindible identificar la fecha exacta de la Pascua para poder celebrar la crucifixión de Cristo y hacer una diferencia entre lo occidental del oriental. Y en el siglo, en el año 156, en el concilio de Cartago, se establece, y es la primera vez en donde existen presencialmente obispos de África. Se dan cuenta que en el año 256, ¿hasta dónde había llegado la iglesia primitiva? Y habla discuten sobre el cisma del noviciado. Es decir, esto de ser separado completamente para el servicio de la obra. Ser separado completamente para el servicio de la obra. Y hay que pensar que ellos, haciendo estos concilios, se autodenunciaban como cristianos. Hasta este minuto todavía había persecución dentro de la iglesia, porque todavía Constantino no había asumido como emperador y primer obispo de la iglesia. ¿Por qué hablamos y habla el evangelio? Ojo con alguien que le traiga un evangelio distinto. Todos estos que ustedes ven aquí, que después lo pueden buscar dentro de sus apuntes, son todos los que yo pude colocar, son todos los textos evangelios que andaban circulando en todos los mercados, iglesias, como textos de lectura. Todos estos. Entonces alguien tomaba un texto, por ejemplo, tomaba un evangelio de Tomás y se presentaba y lo leía, y claro, se escuchaba muy bonito, pero el contexto, la verdad bíblica que está dentro, no es así. Por ejemplo, ¡oh, qué linda estuvo la reunión, Señor! Preciosa la reunión. Hermoso, Señor. ¡Ay, lástima que no estuviste aquí! Él que lo dice, que lo escribe, piensa, Señor, pucha, qué bueno hubiera sido que hubiera estado aquí presencialmente, ¿o no? Esa es su idea. Pero el que lo escucha dice, pero ¿no se supone que donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de vosotros? Se dan cuenta que al decirlo, yo puedo decirlo de una forma, pero el contexto doctrinal me dice otra. Entonces pasa con estos textos, pasa mucho con esta información. Y muchos de estos textos lo utiliza la Iglesia Católica dentro de su Biblia que tienen, con los libros evangelios apócrifos. Yo voy a tratar de encontrar este texto, es el más completo porque este tiene el tomo 1 y el tomo 2. Ese. ¿Ya? Evangelio apócrifos. ¿Ya? Voy a tratar de ver si lo puedo encontrar, pero son 700 y tantos, debe ser un PDF bastante pesado. Pero para que sepan, voy a tratar de ver si lo puedo encontrar. Y aquí tenemos de todo. Tenemos el Evangelio según Nicodemo, el Evangelio según sobre la infancia de Jesús en Egipto,
Y dato histórico interesante, ¿cómo habría sido? No lo puedo descartar a la primera, decir, no, es falso. Claramente es falso para los efectos de afirmar mi fe cristiana, mi fe en Cristo, en este documento. Pero sí me va a poder dar información histórica que yo no tengo. ¿Me entienden? Esa es la idea. Esa es la idea. Correspondencia entre Jesús y Arbajo. Carta de Domingo. Narrativa del pseudo José de Arimatea. Alguien firmó por José de Arimatea. Porque después fue descalificado ese texto como que lo haya hecho él. Porque dice, José, ¿por qué José de Arimatea? Porque él fue el que pidió el cuerpo de Cristo. Todos reconocen que José de Arimatea pidió el cuerpo de Cristo junto con Nicodemo y ninguno de sus discípulos para poder enterrarlo. Entonces, si él me está dando un texto o hay un escrito hecho por él, ¿me pudiera dar alguna certeza de que es verdad? Probablemente, históricamente sí, pero doctrinalmente no. Y así sucesivamente. De ahí es que aparecen dentro, por eso vuelvo a reiterar un poco, aparece entre el año 40 y el 56, empiezan a aparecer los primeros falsos profetas y apóstoles, que habla segunda de Corintios. Por eso Jesús ya nos venía diciendo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y después dice en el 14, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y después dice, y por multiplicarse la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que se persevera hasta el fin, este será salvo. Ojo que van a venir alguien que te va a venir a decir algo errado de lo que pasó. Y por eso también dice 2 de Corintios, pero seguiré haciendo lo que hago para quitarle la ocasión a aquellos que la desean. Es decir, me quieren sacar de aquí, pero yo no me voy a mover. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Con el fin de que lo que se jactan se encuentren en las mismas condiciones que nosotros. Es decir, hablemos de igual a igual. No me vengan a descalificar, ni yo los voy a descalificar, sino que pongamos todas las cartas sobre la mesa. Porque los tales son falsos apóstoles. ¿Y qué significa apóstol? El enviado. Obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Y ángel qué son? Mensajeros. Así que es más grande, es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación cuyo fin será conforme a sus obras. Ministros de justificación, es decir, justificarse. ¿Se acuerda la DH? Una de las cosas es decir, ustedes están destinados a ministrar. Estos son los ministerios, bautizar, dar santa cena, dar la confirmación, dar la certeza de salvación. Esto es lo que debe venir. Eso es justificar. Justificados sois por fe. Entonces, con el fin de estar conforme a sus obras, es decir, lo que hizo Cristo, ustedes también tienen que hacerlo. Y ellos, como no son de Cristo, no hacen ni menos son apóstoles. Eso es lo que está diciendo aquí. Y aquí tenemos una tremenda narrativa, y con esto vamos a ir ya terminando, de Pedro, cuando va y empieza a hablar en segunda de Pedro, y dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo,
¿Por qué? Porque acuérdense que él estaba en Roma y él le está mandando esta carta a toda la iglesia. Por eso dice, pero hubo falsos profetas, porque cuando yo estuve, yo lo eché. ¿Ok? Está hablando en pasado, pero dejándole entrever, si ustedes leen aquí, entrever, si a ustedes les pasa lo mismo, sigan haciéndolo. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá pasado, presente, futuro, futuro. Yo cuando estuve ahí, habían falsos profetas, pero también entre ustedes habrá falsos maestros que, ojo con esto, introduciendo encubiertamente doctrinas destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor, quien los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Hermanos amados, estamos hablando de un hombre que se está pronto a morir y no está preocupado de su vida, está preocupado de la iglesia. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, la atracción, el envolverlos, y que por causa de ellos serán difamado el camino de la verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿No está siendo difamado el camino? Y muchos serán... y aquí está el porqué. Por avaricia harán mercancía de ustedes con palabras fingidas. Ojo, hermano querido, si tú ves a un pastor o un líder que anda detrás, la avaricia no solamente es de dinero, sino también de poder. Y hace de ustedes mercadería. ¿Qué haces tú con la mercadería? ¿La consumes o la vendes? ¿O dejas que se muera? Y así sucesivamente empieza a hablar sobre todo un proceso de esto que es una destrucción interna, de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque en definitiva hace que esto se destruya de adentro, florezca y hace que todo el resto haya murmuración. Entonces, habla sobre todo esto que es un proceso de reconocer. ¿Cuántos pastores ustedes han conocido que prediquen sobre Segunda de Pedro, capítulo 2? Porque habla sobre algo que es totalmente perjudicial hacia la iglesia. Y es importante tenerlo presente. Porque el no tener un estudio constante de la Biblia, el no conocer la información del texto bíblico, genera esto, lo que dice, seducen las almas inconstantes. No seduce a las almas que están constantes, firmes, sino aquellas que son las débiles. Tienen el sujeto a la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Léalo, por favor, Segunda de Pedro, y ahí se van a dar toda la narrativa de todo este perjuicio que es en las falsas doctrinas, el no dar una buena enseñanza. Y ahí vuelve y finaliza dando un texto bíblico dado en Proverbios que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el cielo. En sí, si tomamos el Nuevo Testamento, podemos dividir esto en tres grandes grupos. Primero, la vida y ministerio de Jesús, el comienzo y el crecimiento de la iglesia, y el continuo crecimiento y persecución de la iglesia. Si tomamos en tres grandes grupos el Nuevo Testamento. Y esto lo podemos ver aquí, ya que en Lucas él habla, porque hasta ese minuto se empezaron a generar mucha información con respecto a cómo había sido la vida de Cristo. Y Lucas se toma el tiempo y pone en Lucas 1, dice, puesto que ya he tratado de poner en orden la historia de las cosas. Ese dato es importante.
Porque él lo que está diciendo, ojo, estoy tratando de poner en orden las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Ok, todo lo que estamos diciendo es cierto, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En mensaje coloquial, vamos poniendo las cosas en orden. Tal como nos enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos. ¿De quién está hablando aquí? De los apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. No solamente los que vieron, porque mucha gente vio, sino que también identifica otra característica. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, término interesante, investigar es no solamente aceptar, sino que indagar, buscar, ser acucioso. Y otra cosa, con diligencia, apresurado, no desgastándome en cosas inútiles, sino que en lo provechoso. Todas las cosas desde su origen. Interesante dato. Interesante dato. Y ustedes, si ustedes buscan el libro de los Hechos, después cuando busquen aquí, en la iglesia primitiva van a encontrar que está María. Por eso en el Evangelio de Lucas hace referencia al nacimiento de Cristo y todo lo previo y lo posterior, e incluso la oración de María. La oración de María. Es interesante eso. Por lo tanto, aquí va relacionado a eso, desde sus orígenes, desde el origen de Cristo, cómo nació, cómo vivió, antes de su concepción, cómo fueron las cosas, para escribirlas y dejarlas en orden, para que conozcan, porque este es el objetivo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ese es el tema. Le da en el libro de Lucas, después se empieza a hablar toda una narrativa, desde el principio, desde el origen, desde antes que Cristo naciera, desde antes que Cristo naciera. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se concibió? ¿Cómo fue la conversación entre María y el ángel? ¿Cómo fue la concepción? ¿Qué pasó con María cuando fue a ver a su prima? ¿Qué pasó en ese tiempo? La oración habla, ustedes lean en Lucas, habla de la oración de María hacia Dios, dándole la gratitud por haberla considerado a ella para tener al Hijo de Dios. Nunca predicamos de eso. ¿Por qué? Porque ligamos directamente a María con la Iglesia Católica, siendo que ella está agradeciendo humildemente haber sido considerada de todos los tiempos, por todos los tiempos, a ella, una doncella para ser elegida para este gran ministerio. Y en Lucas, eso estamos hablando de Lucas, y en el libro de los Hechos, Lucas vuelve a hablar y dice, ojo, Lucas no fue apóstol, ¿eh? Por si acaso, Lucas no, nosotros decimos el apóstol Lucas, y Lucas nunca fue apóstol, nunca fue apóstol, y aquí está claro que dice también que nunca fue, porque si no habría hablado en primera persona. Hechos 1 dice, y en primer tratado, en el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas hasta el día en que fue recibido, cuando Cristo ascendió, después de haber dado el mandato por el Espíritu Santo. Y después parte de la narrativa, nuevamente desde lo último que haya conversado, y de ahí continúa. Por eso Lucas es denominado el apóstol, el discípulo amado. Si tomamos los evangelios y los dividimos por cada uno, Mateo denomina a Jesús como el rey profetizado, Marcos como el siervo obediente, Lucas como el hombre perfecto y Juan como el hijo de Dios. Si nos vamos como una palabra clave, en Mateo se da por concepto siempre cumplimiento. Porque escrito está, para que se cumpliese. En Marco, inmediatamente. Siempre se van a dar cuenta de que su narrativa siempre no hay un proceso de
caminó de aquí para allá, hizo esto, se encontró con esto, pasó a comer esto, hizo... No, pasa de un acto a otro, de un acto a otro, de un acto a otro, una inmediatez. De Lucas es el hijo del hombre. Es decir, une a ese Dios invisible, lo une al hombre como el hombre perfecto, el punto de referencia como hombre perfecto. Y en el caso de Juan, la palabra clave siempre va a ser creer, creer. Y hay que recordar que Juan fue escrito en tiempos de persecución. Y cuando hay persecución, lo único que nos salva es creer. Los versículos claves lo tienen ahí a cada uno. Y si vamos a la parte lingüística, en el caso de Mateo, lo básico y lo que se resalta son los sermones. En el caso de Marco, todo lo que sean milagros. En el caso de Lucas, todo lo que sean las parábolas. Y en el caso de Juan, las alegorías. Es decir, toda una narrativa que vaya enseñando a la gente para que sea más fácil la comprensión. Porque hay que recordar que Juan está escrito en tiempos de persecución. Si tomamos los libros y los ponemos en grandes grupos, ahí están los grandes grupos. En el caso de Mateo, el reino de los cielos, la predicación, las predicciones del Antiguo Testamento y el cumplimiento de Jesús. En el caso de Marco, la autoridad y poder de Jesús, sobre todo porque habla muy constantemente de los milagros, el sufrimiento y la persecución, el servicio, importante, no solamente hace milagros, sino que sirve. Y decir y no decir, es decir, al Mesías revelado, por un aspecto práctico, porque en definitiva, si se producen los milagros, ojo, porque si yo producía milagros, Marcos siempre resalta eso, si yo producía milagros, podía ser un profeta, un enviado de Dios. Pero él lo que resalta es que ese enviado de Dios es más que un profeta, es el Mesías revelado. Acuérdense que el Antiguo Testamento también está lleno de milagros. Y en el Nuevo también le dice, no, acuérdense cuando Jesús va y se junta, ¿quién dicen los hombres que son? No, tú eres algún profeta, algunos dicen que eres Elías, ¿no es cierto? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Resaltan siempre al Mesías revelado. En Lucas, el reino de Dios, el dinero y el poder. ¿Por qué? Porque es la esencia de la caída del hombre, del cristiano, el dinero y el poder. Hay una frase, ayer estábamos acá estábamos compartiendo con unos hermanos y un pastor, y o sea, 4 familias estábamos compartiendo aquí en la casa, y yo les decía, y conversando dentro del tema, yo les decía, yo escuché una frase que me da mucho sentido. Vas a conocer la naturaleza real del hombre, no en la pobreza, sino en la riqueza. Porque ahí se ve lo que realmente está en el corazón. Realmente se ve lo que está en el corazón. Sea riqueza económica o sea riqueza intelectual o riqueza espiritual. Ahí vas a conocer la realidad del hombre. El dinero y el poder. Y también a Jesús, que está para todos. Para ricos, mujeres, recolectoras de impuestos, para todos. Está disponible para todos. No hace acepción de personas. Y en el Evangelio de Juan, por el periodo de persecución, muestra como concepto relevante es la vida eterna, la fe, el creer y el seguir evangelizando, el discipular, la divinidad de Cristo y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes toman cualquiera de los textos, se van a dar cuenta que estos grandes grupos siempre se están repitiendo. Dentro de un texto siempre existen estas máximas de contenido. Si buscan un cuadro de evangelios comparativos donde haya profecía versus los versículos, aquí lo tienen. Por eso Cristo dice, yo he venido a cumplir lo que se ha dicho de mí. Y aquí están todos los versículos. Y aquí uno se da cuenta que resalta Mateo, es el Cristo prometido. Juan es el Hijo de Dios.
Lucas, los milagros hechos o lo que se está haciendo es porque él es el hijo de David. Él es a quien debemos creer. Y Marco, que estaba cumpliendo cada una de las profecías dadas como profeta de Dios. No podemos enmarcar a los evangelios dentro de una figura literaria, porque tenemos parábolas, tenemos profecías, no podemos enmarcar tácitamente en algo. No son exactamente biografías, sino porque no tienen relatos cronológicos rígidos. ¿Ya? No pueden. Como por ejemplo, mi hermana Alejandra, si empezara a hablar, que me conoce un poquito más, empieza a hablar de mí, va a empezar a hablar desde cuando empezamos a estudiar, y de ahí hacia atrás. Va a empezar a hablar, y sí, yo partí con mi hermano Cristian haciendo el curso de esto, hicimos el curso de esto, y después lo conocí. Cuando vino a La Serena, y después estuvimos conversando, nos fuimos a tomar un café, también estuvo en mi casa. ¿Se fijan? No puede hablar de Cristian, sorry que me ponga el burro por delante, pero estoy tomando al que más conozco, por ejemplo. No puede decir ella con respecto a mi relación con Dios porque ella no me conoce. ¿Me entiende? Ella solamente está viendo las consecuencias de la relación con Dios. ¿O no? Es como lo que me pasa con el hermano Adrián. Yo no conozco al hermano Adrián, no nos conocemos físicamente, pero yo veo las consecuencias de su relación con Dios. Y eso es lo que pasa cuando leemos los evangelios. Vemos las consecuencias de la relación con Dios, pero no vemos todo el proceso. En alguna parte dice, no fue al baño, no tomó agua, no se pegó, estaba haciendo una mesa y se pegó el martillo en el dedo. Y anduvo con el dedo negro. ¿Lo vemos en alguna parte? No, porque no es relevante. Tratamos de darle relevancia a cosas que no son relevantes. Cada autor del Evangelio incluye materias particulares que son importantes para ellos. Por lo tanto, los acontecimientos no son cronológicos. El idioma también es relevante porque los evangelios fueron escritos en griego y también algunas partes en arameo. Por lo tanto, tenemos un problema lingüístico. Por ejemplo, Tamita Kumi. Nosotros leemos Tamita Kumi. Muchacha, levántate. ¿Por qué dice muchacha, levántate? Porque la traducción, si él no hubiera dicho a esa muchacha, sino que tú que estás enfermo o tú que estás muerto, levántate, es una orden a la muerte. ¿Y qué hubiera pasado? Hubiera habido más resurrecciones. Y lo que estaba haciendo él no hubiera sido relevante. ¿Me entienden? Por eso Cristo cuando hace una intervención directa, no hace una intervención general. Talita Kumi es una frase que nosotros conocemos. Y dice, muchacha, levántate. Y eso es griego. Y si ustedes ven el texto, aquí también figura. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y en el caso de Marcos, dice, Elohim, Elohim, lama sabactani. Uno es hebreo y otro es arameo. Por lo tanto, también tenemos un problema lingüístico. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del texto tenemos la palabra en hebrea ben, y en arameo es bar, que caracteriza a lo que es un hijo o un descendiente de, ¿ya? Y ahí nos da sentido un poco que Bartolomeo significa hijo de Timeo, y Bar-Tibba, que es hijos de mandamiento, es la palabra usada para hijos de mandamiento en hebreo, que forma parte de uno que cumple la ley. Y esta, Bar, Mitzvah, o Bat, con T, que es para la mujer, es cuando el hombre cumple los 12 años o la mujer los 10. Todos estos lenguajes lingüísticos ustedes lo pueden encontrar en nuestro texto, que es completo. Aquí tienen más de 200 páginas de textos analizados. Nosotros lo hicimos muy rápidamente, pero ahí tienen mucha información. Son más de 200 páginas. Entre la página 355 y la 100 páginas. Y la 451. Ahí tienen mucha información de esto.
sobre todo de análisis textual. Y con esto terminamos. Me pasé en 8 minutos. Sorry por el tiempo. Abran sus micrófonos, por favor, si tienen alguna duda, pregunta. Sé que es muy rápido, pero vamos a tratar de subir esto para que lo puedan tener lo más pronto posible, pero porque hay gente que obviamente no alcanza a tomar apuntes y es mucha información. Sé que es mucha información y les vuelvo a reiterar, recuerden que el curso de hermenéutica bíblica se da primer y segundo semestre, o sea, en un año. Nosotros tratamos de compactar lo que más podamos, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos una riqueza literaria, una riqueza espiritual, una riqueza de análisis que podemos utilizar no solamente en un texto, sino que reprocesar en varios textos adicionales. Varios textos adicionales. Quedan los micrófonos abiertos para quien quiera hacer preguntas, consultas, algún comentario, testimonio, pasar la ofrenda, no sé, para cantar una alabanza, alguna cosa. Hermano Adrián, usted ya tiene el micrófono abierto. No, solo para decir que me parece muy bueno, muy bueno. Así que bendiciones para el profesor. Amén, gracias. Nosotros, de todas maneras, hermana, bueno, nosotros pronto vamos a tener una revista semestral en nuestra iglesia. Y yo tengo ganas, ya estuvimos conversando, y hoy día les pido sus oraciones porque como iglesia hoy día tenemos nuestra reunión de directorio y vamos a planificar la iglesia, Dios mediante, para 6 meses, 1 año y 2 años. La planificación de la iglesia, si Cristo no viene antes, porque Dios es un Dios planificado. Entonces, que el Señor nos pueda guiar para eso. Esa es la idea, que el Señor nos guíe para eso. La iglesia no es domingo a domingo, la iglesia es planificada. Y si se dan cuenta, todo lo que hemos visto es una planificación siempre pensando en la iglesia de mañana, no en la iglesia de hoy. Siempre pensando los hermanos, los apóstoles, siempre pensando en el futuro. Ojo con esto otro. Siempre pensando en el futuro. Hermana Albertina, ¿algún comentario, consulta, pregunta? Yo encuentro todo muy interesante y bueno, encuentro que he aprendido varias cosas Ah, qué bueno. y me queda el desafío de volver a mirar y volver a leer para poder entender mejor, Amén. para poder también en algún modo estar sirviendo mejor al Señor en mi medio ambiente. Qué bueno. En cuanto como parte del directorio de la iglesia también estaré orando para los trabajos que se estarán realizando, como esa revista que habrá semestral también. Amén. Eso. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, oremos, hermanos, para terminar. Y voy a tratar de subir esto lo antes posible. Hermana Alejandra, ¿nos puede dirigir, por favor? Amén. Los saludo, mi hermano, disculpe que entré atrasado. No me funcionaba el computador. Estoy con 2 cosas, con un teléfono chiquitito que estoy escuchando y con el grande que tengo todo para poder ver bien. Por eso salgo 2 veces, ¿ya? Sí, está bien. Ya. Bueno, gracias, Padre. Nos inclinamos ante usted en el nombre de Jesús. Primeramente, agradeciendo tu gran misericordia y tu gran soberanía sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo en que tú cada día, Señor, nos estás enseñando, Señor, nos estás abriendo nuestros entendimientos para poder, Señor, evangelizar y poder, Señor, conocer aún más de tu palabra. Padre, seas bendiciendo a tu siervo Cristiano y su familia y todo lo que él vaya a hacer. Amado Espíritu Santo de Dios, te pedimos esa ayuda que viene de usted. Gracias, porque todo lo que van a hacer ellos, la revista, las reuniones, viene de tu corazón. Bendiga a cada varón
a cada mujer, Señor, que está en tu reino, haciendo y enfocado a tu visión en este tiempo, para, Señor, conocer tu gran soberanía. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por a todos los presentes. Bendecimos también a aquellos que no han podido comunicarse o conectarse. Soberano Padre, gracias porque eres bueno y te glorificamos hoy día, Señor, y en los transcurso de este día y en todo el tiempo, Señor, alabando tu nombre, amado Jesús, trayendo, Señor, a cada uno, Señor, esa paz que viene de ti, porque tú eres soberano. Gracias, Señor. Bendíganos, Señor. Nos retiramos de esta conexión, pero no de su presencia. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Nos vemos. Nos vemos, hermano Martínez, este fin de semana en la iglesia. Dios mediante. Que el Señor les Chao, bendiga, pastor, hermano. chao, hermanos, Amén. nos vemos. Sí. Chao, Estuvo mi atento a hermano. todo, ¿ah? Fuera de cámara, pero Chao, atento ahí. Está bien, súper, súper. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Bendiciones, mi hermano, pastor.